poder estudiar la Biblia. Y bueno, lo que estamos estudiando en estas semanas, estamos estudiando Colosenses, esta epístola que escribió Pablo a una iglesia que él mismo no conocía personalmente, y una iglesia que estaba por ahí en Turquía mientras él estaba en Roma. El tema de hoy, la primera parte del tema tal vez sea un poco complicada, ¿ya? Porque tengo que introducirlos un poco a cómo escribía Pablo y cómo era su estilo, por así decirlo, de escribir. Pero después nos vamos a poner más prácticos. Así que no se desesperen con la primera parte, pongan atención, yo creo que les puede servir, porque en el Nuevo Testamento, muchos de los libros del Nuevo Testamento son cartas de Pablo. Entonces, antes de entrar en el texto de hoy, porque hemos leído en Colosenses, ya hemos leído los primeros 2 versículos, nos dedicamos 3 domingos a esos 2 versículos, yo creo que quedaron bastante claros. Ahora vamos a entrar ya a la segunda parte del primer capítulo, que va desde el versículo 3 al 14. Pero antes de leerlo, quiero explicarles un poco el estilo literario que ocupaba Pablo para escribir, porque incluso Pedro dijo en su carta, Pablo es complicado para escribir, y por eso lo tergiversan. Pero el Espíritu Santo lo inspiró, así que debemos estudiarlo, entender y para sacarle el máximo jugo posible a la palabra. Y intentando hacerlo bien sencillo, él escribía en un formato árbol o un formato rama, por así decirlo, donde él parte en un tronco con una idea y después se va por las ramas. A diferencia de nosotros, que nos vamos por la rama, él siempre volvía al tronco. ¿Sí? Entonces él va por A, por un tema A, después sigue por un tema B, después sigue por un tema C, D incluso, y después se devolvía por el C, por el B, a la, y continúa otro tema. Y casi todas sus cartas siguen esa estructura. Entonces por eso ustedes de repente tienen un tema que parte al inicio de un capítulo, pero ese tema lo desarrollo en el siguiente capítulo, o tal vez al final de ese capítulo. No sé si se han dado cuenta, pero cuando uno va leyendo las cartas, de repente uno como que se enreda si no entiende que escribe en un sistema árbol, ¿ya? Donde él va por el tronco, va hasta la punta, después se devuelve, después sigue por el tronco, va hasta la punta. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser el tronco? Tal vez son precisamente los primeros 2 versículos, que todas las cartas él parte con lo mismo, con esta declaración de gracia y paz, sea vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todas las cartas de Pablo van a tratar de la gracia de Dios, de la paz que tenemos en Cristo y de la relación entre Padre y el Hijo, y como el Hijo es nuestro mediador, ¿no es cierto?, entre Dios y los hombres. Entonces, les explico esta escritura en árbol para leer los versículos que vamos a leer ahora, que les voy a leer la sección completa del versículo 3 al 14 de Colosenses capítulo 1. Y se van a dar cuenta también, otra de las peculiaridades, de que en realidad muchas veces escribe frases súper largas y que si no entendemos esta estructura nos perdemos. ¿Ya? Voy a leerlo por primera vez porque voy a leerlo varias veces hoy día. Dice así, Colosenses 1, del 3 al 8. Ustedes dicen, ¿por qué la letra tan chica? Porque es una sola frase. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Punto. No es tan fácil, ¿no es cierto? Pero hay mucha riqueza aquí en este texto. Lo que sí, para analizarlo tenemos que entender un poco la estructura. Por eso le estoy explicando esto, así que ténganme paciencia. Segunda frase. Versículo 9 al 14. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Punto. Segunda frase. Es decir, desde el versículo 3 al 14 son solo 2 frases, pero con muchos temas metidos, ¿sí?
¿Y por qué es importante entender esto? De cómo escriben Rama y que son solo dos frases, porque están conectadas. Están conectadas, tienen una temática que debemos extraer y que debemos hacer el seguimiento. ¿Ya? Ahora esto ustedes lo pueden hacer con calma en la casa, en las distintas cartas de Pablo, e ir viendo la estructura. Yo la dividí de una manera que me parece que pudiese ser, aunque puedo estar equivocado, ¿sí? Pero detectando un poco la rama como sube y baja, la divido de esta manera y se los explico también para que entiendan cómo voy a dividir las siguientes predicaciones. ¿Ok? Partiendo del versículo 3, me da la impresión que el punto A es siempre orando por vosotros. Cosa que no va a explicar en esta frase qué va a orar. Va a explicar qué va a orar en la siguiente frase. Cuando baje la rama. Ahora recién subió. Dice, estoy orando por ustedes. Y después la segunda parte dice, y doy gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, aunque todavía no dice por qué. Eso lo va a decir cuando baje la rama. ¿Sí? Ese es el punto B. Punto C. Habiendo oído de ellos, porque él mismo no los había visto. Todavía no nos dice de quién oyó, ni cómo fue eso. Punto D, sigue. Y de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos. Ellos están dando fruto. Y después viene una frase que va junto con el B, de acuerdo al texto que sigue después. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Lo veremos más adelante. Y llega a la punta de la rama y dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. En la punta de la rama, el fruto que da el Evangelio. Y nos devolvemos, punto C. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí explica de quién escuchó de ellos. Y ahora procede a la segunda frase, que va a explicar el comienzo que acaba de decir. El punto A y B, que es lo que él ora por ellos y que agradece por ellos. Segunda frase entonces sería, punto A, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros, y ahora dice todo lo que ora. Y después termina diciendo, y estoy gracias, en el punto B, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para, y empieza a mencionar todo lo que da gracias. No es tan fácil, pero les explico esto, ¿ya? Para que lo tengan presente en sus lecturas de las cartas de Pablo. Ténganlo presente en su escritura en rama, ¿ya? Les puede enriquecer mucho el texto. Lo hago de manera introductoria ahora, porque se darán cuenta que son varios temas que están acá presentes, un tema A, B, C y D, y hoy día me voy a meter solo al tema C. ¿Ya? Y la lógica es que voy a partir por la punta de la rama y después me voy más a lo troncal. ¿Ya? El tema C es este. De eso voy a hablar hoy día. Dice que él escuchó, Pablo escuchó de los colosenses. ¿De quién escuchó? Porque él mismo no fue nunca a Colosas, ni él plantó esa iglesia. Y dice ahí, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El que le contó fue el Señor Epafras. Entonces, ahora ya metiéndonos a un tema mucho más práctico, ¿ya? Una vez que explicamos un poco la estructura, entonces vamos al tema más práctico. ¿De quién supo Pablo entonces de los colosenses? Llama la atención que él mismo escribe una carta, esté orando por gente a la cual él nunca visitó, ni los conoce, y tampoco hay internet, no los vio por Facebook, nada. Es como si ustedes hubiesen escuchado, ¿no es cierto?, que los chiquillos de Misiones fueron a Puerto Saavedra, y desde que ustedes escucharon que fueron a Puerto Saavedra de Misiones varias veces, ustedes digan, yo voy a orar por ellos, y que han conectado y dicen, estoy orando por ustedes, estoy orando, y les manden cartas, y todo a la antigua, pero sin nunca haber estado ahí. Eso nos habla de lo compenetrado que estaba Pablo con la misión entera, no solo con las personas que él veía, ¿no es cierto?, conocía, algo que debiera estar en nosotros también, pero nos cuesta mucho hoy en día. ¿Quién es este señor Epafras que Pablo menciona como el consiervo de él? Consiervo, está ministrando junto a él. Como dice ahí en el versículo, Epafras, nuestro consiervo amado, un fiel ministro de Cristo. Ministro, ministrar significa servir. Este Epafras servía con Pablo. La pregunta es, ¿cómo si Pablo estaba encarcelado en Roma? ¿No es cierto? Estaba encarcelado en un arresto domiciliario en Roma. Entonces, y escucha de ellos cómo funciona esto. Y bueno,
recuerden que cuando Pablo estuvo encarcelado ahí escribió principalmente 4 cartas. La carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y en la carta a Filemón nos responde esta pregunta. ¿A dónde estaba aquí Epafras? ¿Cómo lo conoce? Y dice en Filemón 1, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Es decir, Pablo estaba encarcelado con este señor Epafras, ¿sí? Un creyente también en la fe. Entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo Pablo dice que ellos están sirviendo al Señor y que Epafras servía al Señor, era un fiel ministro del Señor, si está en la cárcel? Piensen en esto. Ustedes encarcelados en algún módulo en Valparaíso, ¿se atreverían a decir, yo estoy sirviendo al Señor, a la Unión Cristiana, si estoy allá encerrado? No dice, ¿cómo puede servir desde Roma a cientos de kilómetros a los hermanos que están en Colosas? ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo puede ser un siervo fiel? Y eso lo responde el final del libro de la carta a los Colosenses. Y dice así, al final, capítulo 4, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras era un fiel ministro de Cristo a los colosenses y a las ciudades que estaban ahí. La Odisea y Hierápolis eran ciudades que estaban cerca de Colosas. Y él dice, él está sirviéndoles. ¿Y cómo estaba sirviéndoles de acuerdo al texto? ¿Qué dice? ¿Qué estaba haciendo? Orando. Él estaba rogando encarecidamente y tenía gran solicitud por ellos. Los tenía continuamente presentes. Y ese era el servicio. Eso significa que vamos a tener que meternos durante estas semanas a estudiar un poco la oración. Porque si yo les preguntara a ustedes, quién de nosotros encuentra que la oración es importante? Yo creo que todos dirían, es súper importante. Ahora, si les preguntara cuál es el lugar que tiene la oración en tu agenda y en tu vida diaria, ahí como que baja el rating. Todos sabemos que es importante, pero otra cosa es vivir esto realmente como algo importante. Entender el servicio de la oración como algo importante. En realidad, generalmente lo vemos como que, oye, no puedo hacer nada más, voy a orar nomás. Y eso como que solo puedo orar, es como que la oración es como lo último que podríamos hacer. Cuando en realidad no debiera ser lo último, ni tampoco es lo menos importante. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo para que vayamos entendiendo esto, me voy a explicar un poco mejor. Si se te rompe el auto, ¿qué opción sería la mejor, la más adecuada? Abrir el capó, hacer como que tú conoces de autos, cuando en realidad no tenés idea, y empezar a mirar así, oh, se ve mal, no tengo idea, empezar a golpear un poco, a sacar un par de cosas, hasta que ya lo echaste a perder totalmente. Y cuando ya quedó la escoba, llamas al de al lado, oye, ¿tú cachai algo de auto? No, tampoco. Bueno, entre dos hacemos algo. Nada, la embarran peor. ¿Qué deberían haber hecho? ¿Cuál es la opción A? Si se te echa a perder el auto. Llamar al que sabe, llevarlo al mecánico, pedir ayuda. Pedirle a alguien que sabe y que tiene la capacidad. Esa sería la opción A, no sería la opción última. ¿Sí? Es lo mismo que la oración. Nosotros tomamos la oración como algo importante, pero en la práctica lo hacemos como si fuera este auto. Empezamos a embarrar la vida y esto y lo otro, no, pero yo puedo. Y al final, cuando ya estoy mal, estoy con el agua, pero ya sobre la cabeza, Señor, sálvame. Cuando hubiese sido mejor orar al tiro, pedirle al Señor. Lo mismo pasa en todo ámbito. Nos enfermamos, ¿no es cierto? Estamos enfermos, a ver qué puedo tomar, un poco de estas pastillas, un poco de lo otro, un poco de este jarabe, y al final cuando ya estamos, pero peor, llamamos a alguien que sabe. ¿Por qué hacemos eso? Si sabemos que debiéramos primero ir y pedir ayuda al que sabe o al Señor. ¿Por qué? ¿Qué requiere de uno mismo el ir y pedir ayuda? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se necesita para eso? Humildad. Porque pedir ayuda es humillarse.
La oración, mis queridos, el postrarse ante Dios, en primer lugar, requiere humillarse, requiere humildad, requiere declarar dependencia. Señor, yo no puedo, ayúdame tú. Y por eso nosotros, sabiendo que es importante orar, generalmente no oramos, no pedimos al Señor, porque pensamos que vamos a poder. Me explico, ejemplos bien concretos. Lo típico, el matrimonio está peleado. Están medio peleados, ¿no es cierto? La comunicación anda mal, ¿no es cierto? Y tal vez incluso ya están con grandes problemas, no solo interpersonales, y con los hijos, después problemas económicos, problemas en su actividad sexual, problemas en todas las áreas. Y empiezan a decir, bueno, y podemos con esto, no, ya parece que vamos a tener que ir a un psicólogo, una psicóloga, y preguntan, y no funciona, y después no, consejería, y le preguntan a los hermanos. Y la pregunta es la siguiente: ¿ustedes oraron como matrimonio el problema que están teniendo? Y muchas veces, lamentablemente, la respuesta es no. No lo hemos orado juntos. No hemos orado para que el Señor nos ordene nuestra vida económica, para que podamos tener una actividad sexual que sea sana, para que podamos tener la comunicación que requería. No lo hemos orado. Lo último, ¿por qué? Porque orar, en realidad, es humillarse ante el Señor. Es decirle, Señor, yo no puedo, tú puedes. Señor, ayúdanos tú, ayúdame tú. Orar juntos. Algo que es tan sencillo, que está a mano de todos. Y que todos saben que es importante y que lo tenemos como última opción. ¿Por qué? Porque requiere humillarse. Es lamentable cómo muchas veces tenemos entonces la oración como última opción, el pedir ayuda. Porque orar requiere humildad. Tal vez han estado con problemas del trago, de alcohol, que se ha visto mucho en este tiempo. Las ansiedades, las angustias. Entonces parte así. Nunca parte viéndose como un problema. Estamos tan encerrados tanto tiempo, así que un traguito, y un traguito que era el fin de semana, oye, en la semana compremos algo, y en la semana de repente, en la nochecita, para estar tranquilo, un traguito. Y siempre es algo súper regulado y algo controlado, ¿no es cierto? Y siempre estamos bien. Y cuando uno sabe que es problemático, es cuando el otro, siempre es el otro el que te dice, oye, está complicado. Y finalmente ya está en adicción. Y vienen los familiares y te dicen, oye, está muy alcoholizado o alcoholizada, ¿cómo los ayudamos? Hay un problema ahí. Cuando lo que debería haber pasado antes es esto: que uno esté ahí, por ejemplo, con esta tentación de empezar ya a tomar todos los días un pichintún, total, no pasa nada, y decirle, Señor, parece que estoy tomando mucho. ¿Será problemático? Ayúdame. Si tú crees que esto está mal, ayúdame a cortar con esto. Y podríamos haber arreglado el auto ahí y no pasar por los años de duelo después de todo el desastre del alcoholismo. Pero no nos humillamos, no pedimos ayuda. Siempre pensamos que estamos bien. Y ese es el problema del adicto. No, si yo puedo. No, si es poquito nomás, todos los días. Primero la cerveza, después ya era whisky, pero todos los días. Pero yo puedo. Hay un problema. El problema es el orgullo. El problema es la arrogancia. El problema es nuestra autosuficiencia. ¿Saben por qué no oramos todos los días? Al levantarnos, no por falta de disciplina. Porque muchos piensan que no se levantan y oran porque les falta disciplina. Y no es falta de algo, es exceso de algo. ¿Exceso de qué? De autoconfianza. Es exceso de orgullo. Porque si supiéramos todo lo que necesitamos al Señor todos los días, no partiríamos el día sin arrodillarnos primero y decirle, Señor, te necesito, apartado de ti, nada puedo hacer. Si no hacemos eso, no es porque me falta disciplina, es porque tengo exceso de arrogancia. Tengo mucho orgullo. Pienso que puedo iniciar el día y hacer las cosas sin el Señor. Sin su ayuda, sin orar, sin pedirle. Eso es autosuficiencia, eso es orgullo. Todos sabemos que la oración es importante. No oramos, ¿por qué? Por orgullosos. Por orgullosos. Porque orar requiere pedirle al Señor ayuda. Decirle, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Debemos orar todos los días.
Debemos todos los días arrodillarnos ante el Señor, postrarnos. Tal vez usted por alguna enfermedad no puede arrodillarse, pero si no tiene enfermedad y se puede arrodillar, es buena práctica. Es buena práctica, porque eso implica la oración. La oración implica postrarse y humillarse ante el Señor. Pero no solo eso, la oración es sagrada, es bendita por el Señor, porque por un lado implica, claro, nosotros como seres humanos caídos, postrarnos, pero también implica la misma oración honrar al Señor. Porque cuando uno le pide ayuda a alguien, por ejemplo, a un mecánico, tú le estás entregando confianza. Tú lo estás honrando. Tú estás diciendo, mira, yo no sé qué hacer acá, pero yo sé que tú sabes. Por tanto, adelante. Eso es un acto de honra. Es un acto de confianza. El mero hecho de pedirle a Dios glorifica a Dios. Porque estás diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Por eso la gloria y la glorificación de Dios está muy ligada a la oración, como lo vemos en las palabras de Cristo. Cuando Él dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque claro, Él puede, Él hace. ¿Quién gobierna sobre las naciones? Solo Dios. ¿Has orado al Señor por este país? ¿Quién ama y se interesa profundamente por las personas? Solo Dios. Entonces pídele a Él. ¿Quién tiene toda la sabiduría y todo el poder para aplicarlo de manera perfecta? El Señor. Entonces pídele a Él. Cuando nosotros oramos, nosotros no solo nos estamos humillando en una actitud humilde ante el Creador, sino que le estamos exaltando, diciendo, Señor, tú eres el capaz, tú eres el sabio, tú eres el que puede, por eso yo vengo a ti. Y por eso es tan importante primero orar, después pedir ayuda a los demás. Pero primero orar, porque la máxima honra es a Dios. No estoy diciendo que es malo pedir ayuda a los demás. Sabemos que debemos vivir una relación de interacción entre el cuerpo de Cristo, pero primero pídele a Dios. Es un acto de adoración a Él. Yo sé que muchos me pueden ayudar, ¿no es cierto? Sí sé, pero primero pídele a Dios. Primero el Señor, siempre primero, porque es un acto de honrarlo. Por eso la oración es crucial. La oración en sí es un acto tan importante para el creyente, porque implica una humillación al pecador y una exaltación del Redentor. Esa es la oración. Tal vez tú dices, oye, pero ¿cómo voy a pedirle al Señor si el Señor debe estar terrible ocupado y no lo quiero molestar y todo el mundo le pide y yo no le quiero pedir? Esa es la típica, ¿no es cierto? A ver, esa frase la verdad es que no glorifica mucho al Señor. Uno, el Señor tiene todo el poder, Él no se cansa. Si tú piensas que se cansa, ya estamos mal, pues si el Señor no se cansa. Segundo, el Señor lo sabe todo. Entonces, tú no quieres molestar, lo siento, ya molestaste, Él murió por ti. Bueno, no fue una molestia, Él te amó desde la eternidad, pero ya fue ya, ya tú eres su hijo, ya tú estás en su casa, no, yo creo que no honra esto de no pedirle para no molestarlo, no es comprender que Él tiene todo el poder y que Él te ama profundamente, y Él ya lo hizo todo por ti. Por tanto, pídele nomás. Pídele al Señor. De hecho, no es pecado pedirle al Señor por cosas en tu vida. El Padre nuestro, así nos enseña Cristo. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, ¿no es cierto? En el cielo como también acá en la tierra, y después, el pan de cada día, dánoslo hoy. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Hay una petición también personal. No hay ni un problema que tú le pidas al Señor que supla tus necesidades. Ni un problema con eso. Al Señor le encanta que le pidas. Eres hijo, eres hija. Puedes pedirle al Señor que supla tus necesidades, que te ayude a vivir en santidad, que te guarde en salud y santidad y te provea. Son oraciones que son válidas, mis queridos, y que debemos tener presente. Y tal vez en este punto, tal vez tú dices, bueno, es que yo le he pedido al Señor y el Señor no me contesta. Bueno, ese es otro tema, porque es el segundo tema ahora. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Y qué oraciones contesta el Señor y cuál no contesta el Señor? Es el segundo tema. Pero el primer tema es, pídele, ruega al Señor, ora. ¿Sí? Es el primer punto, como lo dice Santiago 4, que ustedes lo conocen, que dice, no tenéis lo que deseáis porque no piden. Ya, es el primer punto. Hay que pedir. Porque al pedir,
en el puro acto de pedir, yo me humillo, declaro dependencia al Señor y lo glorifico a Él, porque Él puede. Ese puro acto ya glorifica al Señor. Hay que pedir. Ahora bien, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, ese es otro cuento, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿El Señor va a contestar? Sí, pero nunca va a traspasar sus atributos. Porque el Señor es perfecto, Él es perfectamente justo. Entonces, si tú pides algo que va a implicar que Él sea injusto, no te va a conceder la petición. Imagínense que el Señor considera las peticiones de todo el mundo hubiese explotado hace rato ya. El Señor concede las peticiones que van de acuerdo a su voluntad, a su santidad. Él no va a pecar porque tú le pides pecar. No sé si me explico. Porque muchas peticiones que nosotros tenemos, no tenemos idea de la implicancia que tienen esas peticiones. Y si el Señor no nos contesta, gracias Señor por eso. Señor, qué bueno que no me conteste todas mis peticiones. Tú le puedes decir al Señor libremente, como hijo, como hija, venir al Señor y decirle, Señor, por favor, te pido que me puedas ganar esta semana el loto y el quino. Por favor, Señor, tú sabes que lo necesito. Puedes pedirlo, en el pedir no hay engaño. Pero, ¿qué sabemos? Que la confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, tú puedes pedirlo, pero no por eso Él va a hacer lo que tú pides. Porque Él te va a dar solo lo que te va a hacer bien. Porque todo lo que Él te da es para tu bien. Aún las cosas que no entiendes que sean para tu bien. Pero todo lo que Él ha hecho en tu vida es para tu bien. Y si algo Él ve que no es para tu bien, no te lo va a dar. Entonces, si tú le pediste ganarte el loto, el quino, y no te lo ganaste, es porque no te iba a hacer bien. Y si Dios te hubiese contestado esa oración, hubiese traspasado su diseño perfecto y su santidad. Por tanto, no lo contesta. Así de sencillo. Esto no es un tema simplemente de fe, que es muy importante creer en el Señor y creer en Él, sí, pero Él contesta de acuerdo a sus atributos. Entonces tú puedes poner toda la fe. Señor, te pido por favor que destruyas al vecino ruidoso, y te lo pido con toda la fe del mundo. Oye, el compadre, Señor, por favor, te lo pido, pero de corazón, como hijo, papá, por favor, que caiga un rayo. Tal vez el Señor conteste, pero me parece que no. Porque al menos Juan y Jacobo, los hijos del trueno, pidieron eso. Y el Señor Jesús les dijo, oye, estamos mal, estamos mal. Aunque le pongas toda la fe del mundo. Porque aquí esto tiene que ver con la santidad de Dios, que no va a traspasar sus atributos. ¿Sí? Con eso no quiero decir que no podamos pedir, porque sí podemos pedir. Pero entender que Él va a contestar de acuerdo a su perfecto diseño. Debemos entonces pedir. Pedir por nosotros, sí, podemos pedir por nosotros. Pero si hay una oración que le encanta al Señor, es cuando pedimos por los hermanos en la fe. Porque no es lo mismo que venga un hijo tuyo, una hija, un hijo, y te venga a pedir todo el rato cosas. Papá, quiero esto, papá, que quiero esto, papá. A que venga un hijo y diga, papá, ¿sabes qué? Mi hermana necesita esto. Ah, mira que maduró. Ya no se está mirando el puro ombligo, ahora está pensando también en la hermana. Eso sí que da gusto. Eso pasa en la vida cristiana. Uno llega al Señor porque yo tengo peticiones, es que yo estoy mal, es que mi matrimonio, es que mi salud, es que yo. Y cuando uno empieza a madurar, empieza a ver a los que están alrededor. Y dice, Señor, ¿sabes qué? Tal hermana está con esto, te pido por ella. Tal hermano está con esto. Y eso es señal de madurez. Y esas oraciones, obviamente, son contestadas por el Señor, si son oradas en su voluntad. Porque tiene que ver con que empezamos ya no solo a ser como niños con el Señor, sino que a ser maduros y amarnos los unos a los otros. Entonces, por ahí va la línea del texto de hoy de la oración de Epafrás. Porque, volviendo a Colosenses 1:7, ¿no es cierto? Epafrás, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafrás está encarcelado en Roma. Sigue siendo un fiel ministro, un fiel servidor de Dios. ¿Y a quién está sirviendo? No solo a Pablo. Él está sirviendo a los hermanos en Colosas que están libres. Uno pensaría que es al revés, que los de Colosas tienen que orar por Epafrás, pero resulta que él está orando por ellos. Tal vez tú dices, Señor, yo quiero servir en algo, pero he estado encerrado 2 años. Ora, po.
Y tal vez la respuesta es, ¿eso nomás? Es que no es nomás, po. No es nomás, po. Eso es. Eso es fundamental. Porque claro, podemos servirnos los unos a los otros en distintas instancias. Por ejemplo, ya está la Ney acá. Yo puedo tal vez juntarme con la Ney, conversar con ella, enseñarle la palabra, pero yo no puedo penetrar el corazón. ¿Quién entra al corazón? ¿Quién obra en el corazón? ¿Quién hace los cambios de adentro hacia afuera? El Señor. Por tanto, ¿qué es lo más importante que yo puedo hacer por la Ney? Orar por ella. Y después vendrá el servicio físico, que uno puede llevarle alimento, que uno puede juntarse, ¿no es cierto? Pero la oración es crucial. Piensen esto, los 12 apóstoles, ellos estaban en un momento, mientras la iglesia está creciendo, empezaron a hacer acción social, misericordia con los mismos hermanos en la fe. Y empezaron a llegar muchos, y empezaron a llevar comida para allá, comida para acá, iban al supermercado, llevemos, y los autos, y todos tapados en pega, yendo para todos lados. Y todo el mundo decía, oye, qué lindo los apóstoles cómo sirven. Hasta que ellos dijeron, para. Nosotros ya no vamos a servir más las mesas, nosotros vamos a orar. ¿Orar? ¿Eso nomás? Sí. Y dejaron de servir las mesas. Ellos dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a orar y a la palabra. Columna, lo central. Y pusieron a otros hombres a cargo de ir a servir en misericordia. No sé si me explico. La oración no es como lo último nomás, cuando no puedo hacer nada más. Es de hecho algo fundamental y central en la vida del creyente, porque eso va a los corazones. Entonces uno puede llevar alimento y es muy bueno hacerlo y hay que hacerlo, pero el alimento llega al estómago. La oración va al corazón. ¿Sí? Entonces no es solo orar. Tú quieres servir en la iglesia y tal vez están en la casa y alguien está en la casa y está enfermo y dice, quiero servir a la iglesia, pero estoy en la casa. ¿Y cómo voy a servir a la iglesia estando en la casa ya 2 años? Orando, rogando encarecidamente por la iglesia. Ese es un servicio que es muy importante. O tal vez tú dices, yo quiero servir en las misiones, siempre he tenido las misiones en mi corazón, pero no puedo salir, los aeropuertos están cerrados, está todo mal. Ora, po. Eso no es un servicio lateral, es un servicio central, la oración por las misiones. O tal vez tú tienes en tu corazón la iglesia perseguida que está en Irán, la iglesia perseguida que está en Corea del Norte, la iglesia perseguida, y tú dices, ¿cómo puedo ayudar a esos hermanos y ministrarlos a ellos? Orando. Eso no es algo lateral, es de hecho algo central. Porque te aseguro que tal vez incluso es más útil que desde acá ores a que vayas a Corea del Norte y te pares y digas, bueno, ¿y ahora qué hago? El que está allá es el Señor, po. Manda al mecánico. ¿Para qué vaya a ir tú? A menos que Dios te llame directamente, ¿no es cierto? Pero podís pedirle al mecánico que vaya y arregle. Eso sí. Ustedes conocen perfectamente cómo funciona esto hoy día. Hoy en día, si tú quieres, no sé, regalarle un par de chocolates a alguien que está en Australia, tú metes a internet, ¿no es cierto? Y va a alguien y le regala los chocolates. Con el Señor es así. ¿Quieres regalarle chocolates espirituales a alguien que está en Corea del Norte? Pídele al Señor y el Señor va y se lo entrega. Eso tú lo puedes hacer, está a tu disposición. Y que quiero servir en algo más, ya bueno, está bien, pero partamos por ahí. ¿Sí? No digo que esté mal servirnos mutuamente en todo lo demás, pero la oración no es simplemente así como cuando no puedo hacer nada más, ya bueno, voy a orar un poco. No, es fundamental, es central. Los apóstoles lo priorizaron. Dejaron a un lado incluso algo tan importante como el amor concreto en misericordia para dedicarse a orar y predicar la palabra. ¿Qué pedir entonces? ¿Qué pedir? Ya Claudio, me convenciste, voy a orar. Ya pues Señor, a ver, no sé qué orar. ¿Qué pido por la iglesia? ¿Qué puedo pedir? Bueno, la Biblia tiene muchas oraciones tipos que están ahí. De hecho, la mayoría de las oraciones que están en las cartas del Nuevo Testamento tienen que ver con oraciones para la iglesia, para los hermanos en la fe, que tú puedes tomar y puedes orar. Hoy día vamos a analizar solo la oración que leímos, en Colosenses 4:12. Vuelvo ahí, ¿qué pedir? Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y aquí viene la oración. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa era su oración.
firmes, perfectos y completos. Díganme ustedes, cuando Él está pidiendo que estén firmes, ¿qué significa eso? ¿Firmes? ¿Ah? Seguros, ¿sí? Que estén establecidos sobre una roca, sobre la voluntad de Dios. ¿Qué tan importante es esa petición hoy en día? Donde están los vientos políticos y los vientos ideológicos y los vientos de movimiento y los vientos por aquí y por allá. ¿Qué tan importante será orar hoy día por nuestra iglesia para que estemos firmes? Muy importante. Entonces vamos a tener que orar por esto. ¿Qué estará diciendo cuando dice que estén perfectos? ¿De qué está hablando? Está hablando del carácter maduro. Esa es la connotación que tiene ahí en el original, un carácter maduro. Porque una cosa es estar firmemente arraigado, ¿no es cierto?, en la fe en Cristo y su palabra, pero otra cosa es ser manso y humilde. ¿Sí? Porque yo puedo estar firmemente arraigado, pero pegando combo a todo el mundo, ¿no es cierto? Y pegando patadas y no estoy ni ahí peleándose con todo el mundo, estoy parado acá, está firme, pero no está perfecto. Qué bueno que esté firme, qué malo que sea, ¿no es cierto?, que sea carnal en eso. Entonces, ¿qué tan importante será hoy día pedir que la iglesia tenga un carácter maduro, perfecto, en la firmeza que tenga en Cristo? Muy importante. Porque incluso en el mundo hoy día vemos ciertas firmezas, pero la de patada y combo y de peleas que hay, no es algo que podamos hacer sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos concede la mansedumbre, la humildad, la benignidad y la bondad que necesitamos para poder vivir en medio de la firmeza, firmes, inamovibles. Pero no porque estemos inamovibles vamos a ser agresivos. Son cosas distintas, ¿sí? Entonces estas dos oraciones van pegadas. Firmes, perfectos. Y el tercer término, completos en todo lo que Dios quiere, es más difícil entenderlo desde el castellano. Pero la frase, si ustedes leen distintas versiones de la Biblia y van un poco al original, tiene que ver con estar completamente decidido a hacer toda la voluntad de Dios. Es una decisión de seguridad plena, voy a hacer todo lo que Dios me pida, todo lo voy a hacer. Por eso, completos en todo lo que Dios quiere. Todo lo que Dios quiere, hacerlo plenamente. ¿Sí? Esa es la idea en esa frase. Entonces, en este sentido sería estar completamente decididos y seguros a hacer todo lo que Dios quiere. No solo estoy firme, no solo tengo un carácter maduro, sino que la senda que voy a caminar es una senda completamente decidido a hacer lo que Dios quiere que yo haga, no lo que la sociedad quiere que yo haga. No lo que mis vecinos quieren que yo haga, no lo que mi familia quiere que yo haga, no lo que el gobierno quiere que yo haga, lo que Cristo quiere que yo haga. Es el camino. Y esa petición, ¿la necesitamos? Claro que la necesitamos. Necesitamos estar firmes, perfectos, completamente decididos a todo lo que Dios quiere que yo haga. El próximo domingo vamos a iniciar un tiempo de ayuno de una semana. Normalmente nosotros ayunábamos 21 días en marzo. Actualmente, este año, dividimos el ayuno en 4 semanas. Para cada trimestre tener un ayuno de una semana. Ayuno principalmente tiene que ver con abstenernos de ciertos alimentos para buscar del Señor y comer de Él, ¿sí? Y también es tiempo de oración. Ya sea que uno se abstenga tal vez de almuerzos o de desayuno o de cena, ustedes pueden ver ahí, o tal vez ustedes quieran hacer un ayuno absteniéndose tal vez de ciertos alimentos, solo comer sanitos, tal vez verdes, carne blanca, algo así. Ustedes pueden decidir el ayuno que quieran tener, pero vamos a tener un ayuno próximo domingo, a partir del próximo domingo, por una semana, ¿ok? Me gustaría que preparemos ese ayuno pidiéndole lo siguiente, que durante esta semana podamos orar, mis queridos, toda la semana por esta petición, que es cortita, no es larga, pero que todos oremos, que el Señor nos conceda como iglesia en estos tiempos de vientos, en estos tiempos que son duros, tiempos que sabemos que no vienen para mejor. La Biblia nos dice que viene para mejor, viene para peor. Lo mejor es la venida de Cristo, eso sí que sí. Eso es lo mejor, pero antes de la venida de Cristo solo va en picada. Cuando venga Cristo, todo bien, pero antes de eso va en bajada. Entonces lo que necesitamos es que estemos firmes, que estemos perfectos en carácter y que estemos completamente decididos a hacer su voluntad. Esa va a ser la petición que les pido que oremos durante toda la semana. Y les aseguro, mis queridos, que una petición que va conforme a la voluntad de Dios, que hace Él,
La contesta. Obvio que la va a contestar. ¿Cómo no la va a contestar? Si va conforme a su voluntad, po. Él contesta todas las peticiones que van conforme a su voluntad. Imagínense que todos nosotros estemos orando los unos por los otros por esto. ¿Cómo vamos a estar todos después? Firmes, perfectos y completamente decididos a hacer la voluntad del Señor. Así que les pido que estemos orando esto durante este tiempo, preparándonos para la semana de ayuno que va a ser próxima semana, ¿no es cierto? Y orando. Recuerden, mis queridos, si no hemos estado orando, no es por falta de disciplina, es por orgullo, por autosuficiencia, por arrogancia, por pensar que puedo partir el día sin pedirle al Señor que me ayude, que me guíe, que Él haga. Mis queridos, orar es humillarse ante Dios. Orar es glorificarle a Él, porque le estamos diciendo que Él es capaz. Vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda esto. Estuvimos estudiando hoy día. Padre Santo, tú eres tan bueno, tan bueno. Tú eres plenamente capaz de hacer todo a perfección y de hecho lo estás haciendo. En este día como congregación nos humillamos ante ti y declaramos una vez más que apartados de ti nada podemos hacer. Necesitamos de ti. Incluso esto de orar todos los días. Espíritu Santo, obra esto en nosotros. Pon en nosotros el querer como el hacer. Y te damos gracias porque has puesto en nosotros esa capacidad de poder comunicarnos con el Padre por medio del Hijo. Señor, te pedimos que como congregación estemos firmes, perfectos y completamente seguros de hacer tu voluntad. Firmes, Señor, en la fe, firmes en tu palabra, inamovibles, Señor, en tu voluntad. Y al mismo tiempo con un carácter manso y maduro y humilde, Señor, llenos de paz, llenos de gozo en tiempos adversos. Señor, concédenos como iglesia estar completamente seguros, completamente, Señor, entregados a hacer tu voluntad. No la nuestra, no la del otro, hacer la tuya, Señor. Porque primeramente te amamos a ti y primeramente te queremos honrar a ti. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.